Buenas noches, ¿cómo están? Perdón la demora, pero bueno, se imponía arreglar un poco el mate para poder empezar el vivo. Vamos a esperar que se sume un poquito más de gente y arrancamos con el temita de hoy que nos habíamos planteado, que son estados de conciencia. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo los viene tratando la semana? Confírmenme por favor si se está escuchando bien y se está viendo bien, sin problemas. ¿Cómo estás aquí ahora? Vamos a esperar. Perfecto, buenísimo, buenísimo entonces. Dayana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Perfecto, entonces. ¿Cómo va, mija? ¿Todo tranquilo? Buenísimo, Dan, buenísimo, muchas gracias. Yo voy a estar acá, así que usa el tiempo que necesites, no hay problema. Bueno, vamos a arrancar un poquito con el tema ahí de los estados de conciencia. Motivó un poco la idea de este tema para el vivo de hoy, una serie de situaciones que se han venido dando a partir del taller que estamos haciendo, que es un taller que viene siendo largo y completo y que está funcionando bastante bien, pero que viene presentando, digamos, como devolución, viene presentando algunas situaciones que vienen reflejando el tema de los estados, ¿no? El tema de la comprensión de los estados. Y no es casualidad, en estos días me encontré, en realidad hice una publicación, pero que está vinculada a esto, y bueno, y a partir de ahí nació la idea de charlar un poquito el tema de los estados, como tema central del día de hoy. ¿Se está moviendo todo? ¿Qué pasó? Quisiera si ustedes están de acuerdo, arrancar con la lectura del post, porque me parece que es bien, digamos, el puntapié inicial como para empezar a hablar del tema de los estados, y sobre todo para hablar, digamos, de las lógicas que están, Ani, ¿cómo estás? De las lógicas, digamos, que van vinculadas al tema de los estados, al tema de nuestro proceso de manifestación y al tema de cómo nosotros integramos la ley de asunción. Bien, el post que disparó un poco el tema de hoy dice: es el colmo de la locura esperar que los cambios que se produzcan, arranco de nuevo. Es el colmo de la locura esperar que los cambios se produzcan con el simple paso del tiempo, porque aquello que requiere un estado de conciencia para producir su efecto no podría ser efectivo sin tal estado de conciencia. Por lo tanto, si debo estar en la conciencia de lo que estoy buscando antes de encontrarlo, entonces lo único que hay que hacer es adquirir ese estado de conciencia. ¿Y por qué me disparó, digamos, el tema de los estados de conciencia, este post? Porque me parece que es una síntesis perfecta de lo que tenemos que hacer, ¿no? Es una simplificación de todo el proceso de manifestación, resumida, Andy, ¿cómo estás? Resumida en dos párrafos, ¿no? Porque en definitiva me di cuenta, o sea, tomé conciencia que muchas veces nosotros estamos peleando con una lógica de manifestación, pero estamos peleando, digamos, con ese proceso de manifestación sin estar
en el estado de conciencia que necesitamos para que esa manifestación se produzca. Entonces es como absolutamente contradictorio. Quiero ejemplificarles. Muchas veces nosotros intentamos realizar una manifestación o estamos trabajando para realizar una manifestación determinada, pero estamos trabajando desde el estado actual, o sea, estamos trabajando desde el estado de conciencia en el cual esa situación es ausencia en nuestra vida. Sea una persona, sea un objeto o sea incluso la persona que nosotros queremos ser. Y es tan importante darse cuenta de eso, porque hace a la lógica, digamos, con la cual uno vive, integrando la ley de asunción, integrando esa lógica que a nosotros nos modifica la percepción del mundo y nos modifica la percepción de los procesos en los cuales nosotros manifestamos. ¿Por qué es importante esto? Fíjense que dice: por lo tanto, si debo estar en la conciencia de lo que estoy buscando antes de encontrarlo, entonces lo único que hay que hacer es adquirir ese estado de conciencia. ¿Ah? Ahora, el único trabajo que tenemos que hacer es ese, adquirir el estado de conciencia. Y el otro día lo hablaba por privado con Dayana discutiendo justamente esto, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta adquirir ese estado de conciencia? ¿Cuánto nos cuesta permanecer en ese estado de conciencia que necesitamos para manifestar? ¿No? Y defendemos las situaciones, digamos, que estamos viviendo. Y estamos teniendo permanentemente una mirada de reparación de estas situaciones. No estamos entendiendo, digamos, el concepto y la profundidad del concepto de estado de conciencia. Un estado de conciencia, que también lo define Neville y que hoy hice un posteo sobre eso, es todo aquello que el hombre considera como verdadero. Pero ¿qué pasa? Ese estado de conciencia no tiene reparación. Es un estado de conciencia, nada más. Y ese estado de conciencia que no tiene reparación expulsa una determinada realidad en la cual las cosas tienen un nivel de organización que no es ni bueno ni malo, que es nada más que absolutamente dependiente de ese estado de conciencia. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que muchas veces ponemos el esfuerzo en que ese estado de conciencia que estamos ocupando hoy se repare o se transforme en el estado de conciencia que nosotros necesitamos para disfrutar de las cosas que queremos. Y no es así, no es así, porque nosotros estamos, digamos, trasladando la responsabilidad de modificación al estado de conciencia, ¿no? O trasladando, en realidad, trasladando la modificación a los efectos del estado de conciencia, que es peor, ¿no? Estamos, digamos, como teniendo la expectativa de que esa realidad que nosotros estamos viviendo se modifique de forma tal que nos genere los resultados que nosotros queremos, cuando en realidad es al revés. O sea, perdemos de vista que esa realidad es nada más que un reflejo de lo que está pasando dentro mío. Por consiguiente, yo esa realidad no la puedo reparar, no necesito repararla. Cada vez que yo me meto a intentar arreglar esa realidad, estoy perdiendo tiempo. ¿Ah? Yo lo único que debo entender es que a cada estado de conciencia le responde o le corresponde una realidad que es fija. ¿Bien? Entonces yo no tengo que reparar nada. A mí no me dijeron la realidad está terminada y cazá el overol de mecánico y ponete a reparar estado. No. A mí justamente lo que me están diciendo es la realidad está terminada. Todos los estados están completos. Por consiguiente, un estado, cuando yo estoy ocupando un estado y estoy expulsando una determinada realidad, eso no tiene arreglo, no tiene solución. Si yo busco una solución ahí, pierdo tiempo y no estoy entendiendo la ley. Yo lo que tengo que hacer es mudarme yo. Soy yo el que ocupo los estados de conciencia.
Exacto. Es exacto lo que dice Dani. Dice, el estado de conciencia no viene a uno. Uno habita y vuelve a habitar otro estado. ¿Bien? Pero esto que parece de perogrullo, que seguramente pueden estar pensando, oh, pelado, pero mirá la obviedad que estás diciendo, es tan difícil de interiorizarlo, digamos, en la práctica, en el quehacer cotidiano. Estamos tan atrapados por la ilusión y por ese paradigma que nos decía que para conseguir algo en el mundo tenemos que ir al mundo, ¿bien? Que nosotros actuamos con esa lógica de intentar reparar las situaciones. ¿Estoy bien, no, Andy? ¿O no? ¿O estoy equivocado? De intentar reparar las situaciones. Y es una lógica equivocada. Es una lógica equivocada que nos trae necesariamente frustración. Porque no estamos entendiendo cómo funciona la creación de la realidad. El estado que yo estoy ocupando es un estado que está completo y que expulsa una determinada realidad. Yo quiero otra realidad, lo que tengo que hacer es moverme yo de mi estado de conciencia. Moverme yo de mi estado de conciencia. Y déjenme leerles, porque creo que la tenía por acá. Permítanme. Acá está. El posteo de hoy, porque es la definición que Neville nos da sobre el tema de los estados de conciencia. Y es interesante tenerla presente porque nos aporta claridad en cuanto a lo que estamos hablando. Neville nos decía, la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos a qué nos referimos por estado de conciencia. Para aquellos que están aquí por primera vez, simplemente se entiende por estado de conciencia a la suma total de todo lo que un hombre cree, acepta y consiente como verdadero. ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo que entender es que los estados de conciencia no se reparan. El estado de conciencia expulsa necesariamente una realidad determinada. No me gusta la realidad que estoy viviendo, me tengo que mover yo. Es mi estado de conciencia el que se tiene que generar nuevamente. ¿Bien? Y para eso tengo que entender que es un estado de conciencia. Y acá me está diciendo que es la suma total de lo que un hombre cree, acepta y consiente como verdadero. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir... no, en autobús no, pero ya vamos a ir a ver eso. Es importante que se entienda qué es un estado de conciencia, porque cada vez que, fíjense que dice, es la suma total de todo lo que un hombre cree, acepta y consiente como verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada vez que nosotros miramos hacia afuera y vemos y creemos que esa ilusión que estamos viviendo es la realidad, estamos diciendo que ese es nuestro estado de conciencia. Lo estamos integrando nuevamente. ¿Se entiende? Porque yo estoy creyendo que eso es la realidad. ¿Ah? Cuando eso en realidad es una representación de lo que eran mis pensamientos y mis sentimientos anteriores. Punto. En la medida que yo abro los sentidos, dejo que esa realidad que es producto de mis pensamientos y sentimientos pasados me contamine nuevamente, lo que estoy haciendo es dándole el espaldarazo para que siga reproduciéndose de la misma forma. Y dedicándole un ratito por día a una realidad futura, que no va a llegar nunca. En ese estado no va a llegar nunca. ¿Por qué? Porque yo estoy convalidando permanentemente lo que estoy viviendo. Fíjense que nosotros tenemos el 95% del día una ejecución de pensamientos que viene del inconsciente. Si yo no ejerzo a través de ese 5% de forma intencionada un redireccionamiento, un nuevo estado de conciencia, voy a tender a pensar lo mismo que pensé ayer, porque es lo mismo que pensé anteayer. Es por eso que mi realidad básicamente no cambia, se mantiene más o menos en los mismos tópicos, porque yo estoy en un proceso, en un bucle de reproducción automática, porque sigo mirando hacia afuera y sigo creyendo que eso es así. Y lo sigo creyendo desde las formas más explícitas a las formas más sutiles.
Bien, entonces, vamos a la pregunta que decía Ani. ¿Cómo me muevo de un estado de conciencia a otro? Nosotros sabemos que los estados de conciencia, una de las cosas que lo determinan no solo es el paquete de creencias y de cosas que nosotros aceptamos como verdaderas, sino es la atención. ¿Por qué? Porque la atención centra el estado de conciencia o no lo centra. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo estoy intentando asumir una casa, supongamos, ¿bien? Estoy intentando asumir una casa. Defino cuál es mi estado de conciencia nuevo, el estado que quiero asumir, y a su vez tengo el estado que estoy ocupando hoy, en el cual esa casa no existe. ¿Bien? Mi atención es lo que define en qué estado estoy. Si yo me quedo en esa estructura, en la cual, en ese estado que está estructurado en base a que no tengo una casa, o si permanezco o busco trabajar permanecer en el estado de conciencia nuevo. Ese es el movimiento. Cada vez que yo me quedo en el estado viejo, no estoy en el estado nuevo. ¿Y por qué es importante estar en el estado nuevo? Porque la permanencia en el estado nuevo, el adquirir las cualidades, el conocer espiritualmente, como decía Neville, ¿no? Que el conocer espiritualmente, decía Neville, es el conocer espiritualmente, decía Neville, es ser ese estado, ¿no? Él hacía una diferencia entre conocer espiritualmente y conocer mentalmente, ¿no? Entonces él decía, conocer algo mentalmente es tener información sobre eso, definirlo, conceptualizarlo. Conocer algo espiritualmente es ser eso, ¿no? Entonces, la permanencia en el estado nuevo es importante porque es necesario que nosotros naturalicemos los sentimientos, los pensamientos, las acciones que trae ese estado nuevo. Cuando yo naturalizo eso, quiere decir que está impreso en el subconsciente y que eso está obligado a expulsarse. Exacto. Aquí ahora dice, podría decirse que es encarnar la emoción asociada al nuevo yo. Exacto, exacto. Por eso Neville nos habla de vivir desde el estado. ¿Por qué es vivir desde el estado? Porque cuando yo defino cuál es el estado, cuando yo defino, por ejemplo, cuál es el Roberto nuevo que necesita, cuáles son las características del Roberto nuevo para que expulse una situación o una realidad en la cual tiene una casa, ese Roberto nuevo tiene una mirada sobre el mundo, una mirada sobre sí mismo, una mirada sobre sus relaciones que es distinta a que no la tiene en la casa. Entonces la permanencia, digamos, en el estado nuevo es eso, es vivir desde el estado, pensar como si ya fueras esa persona. Bien, la utilización de esa técnica o la utilización de ese método lo que implica es la naturalización de eso. Y como sabemos que la mente no tiene la capacidad de discernir si eso que estamos haciendo está pasando realmente, si lo estamos imaginando, lo estamos recordando, la mente lo imprime, lo toma como real, lo toma como algo que está sucediendo en tiempo real. Por consiguiente, esa impresión está obligada a expulsarse. Pero es muy importante entender esto. Somos nosotros que nos tenemos que mover de estado. Los estados no se reparan. ¿Ah? Y el moverse de estado es una acción integral de pensamiento. Es un movimiento mental, como decía Neville. Yo no puedo estar asumiendo que me va a ir mejor en el trabajo, que voy a tener más dinero y estar preocupado por pagar la luz, por pagar el agua o por pagar el alquiler. ¿Se entiende? Porque mi atención está básicamente centrada buena parte del día en eso. Entonces lo que reproduzco es una economía de sobrevivencia. Si yo estoy constantemente enfocado en el estado que estoy actualmente, y es muy válido que vengan a decirme, pero date cuenta que se me vienen las cuentas arriba, date cuenta que yo no puedo, me cuesta planificar las cosas teniendo esa inseguridad.
Todo eso es muy válido humanamente, pero es del viejo paradigma. Porque volvemos a la discusión. Cada vez que vienen y me dicen eso, tenemos que reflejar los conceptos de la ley. ¿Bien? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que yo no estoy entendiendo o no estoy asumiendo en ese momento que estoy preocupado por esas situaciones, que el mundo es nada más que un reflejo. Yo me estoy preocupando por el espejo. Si yo me visto y me miro en un espejo y estoy desarreglado, yo no me preocupo por la imagen del espejo, no intento arreglar la imagen del espejo. Me arreglo yo. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Si yo estoy preocupado porque el mundo me está reflejando que estoy viviendo en una situación de supervivencia, no tengo que estar enfocado, digamos, en esa situación de supervivencia, porque lo único que voy a hacer va a seguir reproduciendo esa situación de supervivencia. Lo que yo tengo que entender es que ese reflejo, esa situación de supervivencia que yo estoy teniendo, viene de adentro mío. Entonces lo que tengo que cambiar soy yo para emitir otro reflejo. Bien. A ver qué dice Diana. Es tan finita la línea porque llega el día y querés sacar la plata de algún lado y entras en modo automático a pensar o salir a... Claro, pero llegás a ese... Pero a ver, vayamos un paso antes, porque parece que fuera como mágico eso, ¿no? Y no es mágico. Llegás a ese día, ¿no? Mirá lo que decís. Dice, es tan finita la línea porque llega el día y querés sacar la plata de algún lado y entras en modo automático a pensar o salir a buscar afuera eso. Pero en realidad, ese día en el cual a vos te entra, digamos, como más explícitamente la desesperación por ver de dónde va a salir ese dinero, es el síntoma o la consecuencia de todo un proceso mental en el cual vos venís creyendo que estás viviendo en un estado en el cual no te está entrando guita. ¿Se entiende a lo que voy? Ese día que es como el emergente, es el corolario de esa situación, es, digamos, la puntita del iceberg de toda esa conversación interna que venimos sosteniendo de que no nos da la guita y que es permanente. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Porque nosotros quedamos atrapados en las causas. Quedamos atrapados en los síntomas. Y lo que no estamos viendo son las causas. No es que llegamos a ese día y azarosamente tenemos que resolver eso. Y esas son las circunstancias. No, esas son las circunstancias porque hay todo un proceso de conversación interna, de creencias, ¿no? De conceptualización de uno mismo que nos hicieron llegar a ese día en esa situación o en esas circunstancias. Por eso siempre es importante entender. Cada vez que nosotros no estamos en el estado de conciencia nuevo, lo que estamos haciendo es sostener el estado de conciencia en el que estamos ahora. Y es así de sencillo. Claro, hay que sacar algunas creencias del medio. Por ejemplo, muchas veces están las creencias esas que dicen que si nosotros estamos, por ejemplo, en un estado en el cual nos sentimos bien porque estamos pensando en los proyectos que tenemos y asumiendo ese estado, y ese estado nos genera felicidad y eso, hay una creencia que te va a venir a decir, pero no estás haciendo nada productivo ahora, ¿no? Pero bueno, esa creencia está estructurada en el viejo paradigma, en el cual tenés que ser productivo ahora porque tenés que ir a trabajar al mundo, porque tenés que ir a generar resultados al mundo. ¿Ah? Lo que nosotros tenemos que entender es que el proceso de manifestación es un proceso que nace adentro. Que no hay nada de lo que vos veas afuera en el mundo que no haya nacido adentro. Entonces yo no puedo dar vuelta a esa lógica. Yo no puedo decir las situaciones se crean adentro, se manifiestan afuera, pero yo me voy a trabajar afuera para cambiar la manifestación. No existe eso. Es mentira, es rotundamente mentira. Estamos absolutamente entrenados y acostumbrados a eso.
Pero es mentira. Es mentira, porque todo el proceso de manifestación siempre es interior. ¿No? Entonces, tenemos, Gise, ¿cómo estás? Tenemos una suerte, digamos, de menosprecio por nuestro mundo interior, de menosprecio por los mundos invisibles, que son los creadores de la realidad, y tenemos una sobreestimación de lo que es el mundo de las sombras, ¿no? Nos lo han vendido como la única realidad, como la única, el único lugar donde nosotros podemos modificar y hacer nuestros sueños posibles. Y eso es mentira. Entonces, me parece interesantísimo y absolutamente necesario que comprendamos el tema de los estados. Que comprendamos que los estados, por poner un ejemplo gráfico, vendrían a ser como infinitas piezas una al lado de la otra. Y que en cada una de las piezas nosotros vamos a encontrar una realidad distinta. ¿Ah? Entonces yo no tengo que hacer reformas en la pieza para cambiar esa realidad. Lo que tengo que hacer es cambiarme de pieza. Es tan sencillo como eso. La comprensión del movimiento, ¿no? Después lo demás es un trabajo que está vinculado, digamos, a la idiosincrasia de cada uno y a la historia de cada uno, ¿no? Pero es tan sencillo como eso. Entender que no hay que cambiar la pieza en la que uno está. Hay que moverse de pieza. Hay que moverse de estado. ¿Para qué quiero yo arreglar? ¿Para qué quiero yo meterme a lidiar con las condiciones de un estado para intentar arreglar una cosa que no la puedo arreglar? ¿Se entiende? Lo que nosotros debemos de clarificar son las lógicas de la ley. Porque las lógicas de la ley implican, o digamos, clarificar las lógicas de la ley e internalizarlas, implican la simplificación de nuestros procesos internos de pensamiento, de asunción y de percepción con respecto al mundo. Parece una boludez de esto que estoy diciendo. Muchas veces yo siento que tenemos un abordaje absolutamente simplista de la ley, en sentido de pensar la ley en el área específica donde queremos manifestar algo, sin entender que la ley en realidad, si bien nos habla de un método para manifestar algo en específico, nos está hablando de cómo se construye toda la realidad. Entonces, me parece que muchas veces lo que hacemos es intentamos aplicar la ley en determinada área específica porque nos interesa generar o lograr una manifestación, pero después para el resto de nuestra vida la olvidamos, ¿no? Funcionamos con el viejo sistema, ¿no? Y eso me parece que es un error. Me parece que es un error, ¿por qué? Porque nos sume en la confusión y en definitiva termina contaminando el área que nosotros queremos manifestar. Y nos pasa esto que estábamos discutiendo recién, ¿no? Ves que se acerca la fecha y empezás a exteriorizarte, a expulsarte vos mismo, a laburar en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo te dice que tenés que hacerlo así. Porque el mundo te dice, no creas esas boludeces de generar la realidad desde adentro, de generar la realidad imaginando. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la ley o los conceptos de la ley para un área bien específica, una línea bien específica de manifestación, y después para el resto de nuestra vida no lo estamos utilizando. Mientras yo pienso en la persona que quiero manifestar, por ejemplo, estoy utilizando y estando atento al tema de los pensamientos y los sentimientos que tengo. Pero después cuando estoy en el trabajo, cuando estoy con mis amigos, no pienso eso. Entonces todo el trabajo que hago para enderezar o para trabajar mi autoconcepto, para manifestar a esa persona, se ve absolutamente destrozado por lo que es mi conversación interna en otros ámbitos donde no estoy pensando desde el punto de vista de la ley. Donde no estoy utilizando la lógica de la ley, no estoy internalizado con los conceptos de la ley. ¿Se entiende?
Y después nos llamamos asombro. Porque decimos, pues yo estoy haciendo todo bien, ¿por qué demora esto? Porque estamos trabajando de alguna forma compartimentados. Trabajamos en una dirección específica un ratito, pero no integramos los conceptos de la ley. ¿Y qué es integrar los conceptos de la ley? Es cuidar cómo estoy pensando, es cuidar mi dieta mental, pero no solo con respecto al objetivo que yo estoy trabajando, es con respecto a todo. Es construir coherencia con respecto a todo. Entonces, lo central para mí es empezar a comprender el núcleo duro, que son 5 o 6 conceptos duros y básicos de la ley, porque son, cuando uno los integra, son los que cambian toda la perspectiva de lo que es la percepción que nosotros tenemos con respecto a los procesos de manifestación, a la construcción de la realidad y a nuestra interacción con el mundo. No es lo mismo cuando vos considerás que el mundo es algo que sucede separado de vos, que sucede en forma independiente a vos, a cuando considerás que el mundo es un reflejo. Cuando vos estás separado del mundo, vos sos uno más. Tenés un poder minimizado. Cuando el mundo es un reflejo, en realidad todo lo que está pasando en el mundo está hablando siempre de vos. Todo el poder recae en vos. ¿Para sentirte culpable? No, para hacerte responsable. Para entender que no importa lo que pase afuera, como muchas veces lo hablamos en las sesiones, no importa lo que pase afuera. Y eso de decir, no importa lo que pase afuera, es justamente eso. Es entender que eso es nada más que un reflejo de lo que está pasando adentro. ¿Y por qué no importa lo que pase afuera? Porque es un reflejo. Y es un reflejo de lo que está sucediendo acá. O sea que está todo bajo mi control. Ese es el gran poder que nos da la ley. Entender que los reflejos implican control total de la situación. No es que yo, mientras veo ese reflejo, esa persona que tengo ahí, ¿no? En la vuelta, y que de repente esa persona la veo con otra y no sé qué, no sé cuánto, y digo, ese reflejo no me gusta, voy a trabajar acá, pero mientras trabajo acá, ese reflejo se me va. No, es entender que es un reflejo. Y cuando digo es un reflejo, quiero decir que no tiene autonomía, no tiene libertad. Que no pasa nada. Anda tranquilo, haz lo que tengas que hacer. Yo tengo que trabajar en mí y se va a dar el final que yo quiero. En ese mundo de separación, o en esa secuela que nosotros tenemos integrada del mundo de separación, es que nos vienen todos los miedos, porque estamos separados. Entonces el otro tiene autonomía. El otro le damos poder de decisión, le damos poder de elección. Y mientras tanto nos hacemos chiquitos. No existe eso. No existe eso. Yo no puedo sostener, no puedo agarrar y decir que soy una persona que adhiere al pensamiento neviliano y decir que la realidad es un reflejo de la conciencia y después decir, menos aquel que no me da pelota. No. Si no me da pelota porque yo estoy pensando mal. No hay otra historia. No hay otra historia. Claro, dice aquí ahora, de alguna manera nos despersonificamos y dejamos de lidiar con un aparente otro. Cuando sigo identificado en el personaje actual, más lo defiende la mente y más resiste. Obviamente, es así, pero esa ilusión de separación es la que contamina nuestro proceso. Pero entonces yo tengo que, Mayra, ¿cómo estás? Yo tengo que definirme claramente. Si yo estoy adhiriendo a la ley, estoy adhiriendo al pensamiento de Neville porque me hace sentido, porque resuena conmigo,
Yo no puedo andar con medias tintas, yo no puedo ser un tibio, yo no puedo decir, de algunos ratos yo tengo el control y otros ratos el mundo hace lo que quiere. No, no. O tengo el control o no tengo el control. ¿Ah? Es así. Es así, Anto. El tema es bien claro. Nosotros tenemos el control permanente de la situación y nos tenemos que hacer cargo. ¿Bien? Para hacernos cargo tenemos que comprender de lo que estamos hablando. Tenemos que comprender, no el proceso de manifestación, no dominar las técnicas, que sí que hay que hacerlo, pero ir un pasito antes, comprender la lógica que hay atrás. Por esta situación que yo les decía, yo no puedo intentar manifestar a una persona específica y después estar viviendo en el mundo exteriorizado, en el mundo 3D, porque no estoy construyendo coherencia. Porque yo no puedo construir autoconcepto para manifestar a una persona empoderándome y diciendo porque yo te elijo y vos no podés hacer otra cosa que darme pelota a mí y después hacer cualquier desastre con el autoconcepto en el laburo, con los amigos, en el resto de la vida. No, no es así. Es entender que somos una estructura integral que se manifiesta en todas las dimensiones de la vida. Tomar la realidad como un reflejo es un desafío, pero es el mejor mecanismo de empoderamiento que nosotros tenemos. Porque no hay a quien reclamarle. Lo único que hay que hacer es hacerse cargo. Es entender que somos responsables de esa situación. Que no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque es un estado de conciencia. Nada más que eso. Cuando nosotros comprendemos lo que es el estado de conciencia, lo podemos llegar a tomar con mucha mayor liviandad. Y las situaciones que nosotros necesitamos asumir o que queremos asumir para vivir determinadas experiencias se convierten en mucho menos dramáticas. No hay un personaje al cual defender, como decían por ahí. Pone ahí Anto, actuar con coherencia al estado deseado. Exacto. Pero es que es más que actuar. A ver, entendámonos, porque esto me da pie para ejemplificar un poquito. Mirá cómo está formulado. Actuar con coherencia al estado deseado. ¿No? Parece que el estado deseado fuera como una cosa por fuera de nosotros. Bien. Fíjense la sutileza de qué jodidamente estamos programados a veces, ¿no? Nos queda planteado como que fuera una cosa por fuera. Cuando en realidad el estado deseado, en realidad lo único que es una reformulación de mi autoconcepto. O sea, soy yo mismo con un autoconcepto distinto. ¿Por qué? Porque un estado está vinculado a un autoconcepto. Entonces no es asumir un estado como una cosa que digamos, una cosa ahí media abstracta que no entendemos muy bien. No, al contrario. Para asumir ese estado yo necesito ser esa persona que está viviendo esa experiencia. O sea que el único que se modifica soy yo. ¿Se entiende el concepto y las sutilezas en las cuales a veces nos perdemos? ¿Por qué? ¿Por qué planteo esto? Y no va en contra de lo que vos planteabas, Santos, sino va como ejemplo, digamos, agarrándome un poquito de eso. Porque es un poco, digamos, lo que veníamos hablando desde el principio del vivo. Porque cuando yo me planteo, asumo un estado, es como sentirme por un ratito en determinada situación, cuando en realidad yo me tengo que sentir todo el tiempo, yo tengo que ser ese estado.
¿No sienten ustedes a veces, cuando se habla de la ley, cuando se habla de los estados y eso, que hay como una incomprensión o como una suerte de decir yo asumo un ratito y después el resto viene solo? ¿No? Yo asumo un ratito el sentimiento y después se va a dar solo. Y no es así. No es así. Yo creo que ese es uno de los errores que nosotros cometemos. No estamos utilizando una de las herramientas más interesantes que nos dan los nuevos estados, que es el entusiasmo, que es la alegría. Neville, en alguna conferencia, no recuerdo en cuál, pero él decía, ustedes tienen que lograr un estado de relajación y despertar el sentimiento del nuevo estado de forma tal que no tengan ganas de volver al mundo 3D. Y nosotros no utilizamos mucho eso. Nosotros vivimos muy atrapados por la cotidianeidad del mundo y terminamos asumiendo, digamos, de alguna forma, como una tarea más, ¿no? Como una obligación. Asumo un ratito el estado y ya está. Y después el resto, no sé, de alguna forma se va a dar, eso se va a manifestar en mi vida. Cuando en realidad nosotros tenemos la emoción que nos genera el estado. Ese entusiasmo, esa felicidad, esa tranquilidad, esa paz que nos brinda el saber que esa realidad ya es parte de nuestra vida, ¿eh? Como herramienta para decir, me quedo ahí. Y cuanto más yo me quede ahí, más rápido se va a naturalizar. Por consiguiente, más rápido voy a manifestar eso. Por eso me interesaba traer el tema de los estados, porque me parece que no es un tema menor, me parece que es un tema que está de alguna manera tocado livianamente en general. Y me parece que es vital, es importantísimo entenderlo, porque tiene este pequeño arco de sutilezas que dilatan las manifestaciones, que generan estados de ánimo que no están buenos, que muchas veces nos desaniman, nos frustran, y es por falta de comprensión, por falta de meterle pienso, de entender lo que estamos haciendo, de integrar la lógica de la ley en toda nuestra vida, de entender que esto es una metodología de vida, no es simplemente una herramienta o una estructura de herramientas para manifestar algo. No, es mucho más, porque necesariamente la utilización de la ley implica la modificación de la percepción, la expansión de la conciencia. Sí, va a quedar guardado Daniel vivo. Entonces es necesario entender la lógica, porque está bueno, digamos, utilizar las herramientas de forma eficiente. No quedar atascados en situaciones que no sabemos cómo resolver. Quedamos muchas veces empantanados en el pensamiento que proyecta la manifestación a corto plazo. Ya lo voy a conseguir. En cualquier momento se manifiesta. ¿En qué momento se va a manifestar? El único momento que hay para manifestarse es ahora. Si yo no lo estoy sintiendo ahora, ¿bien? No se está dando. No se está dando. Y si no se está dando ahora, no se va a dar mañana. Porque el mañana es una extensión de la conciencia del hoy. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso yo les traje el post que fue, creo que fue ayer. Espérenme que no es este. Que dice, es el colmo de la locura esperar que los cambios se produzcan con el simple paso del tiempo.
cosa que hacemos todos o que hicimos todos en algún momento, ¿no? Porque aquello que requiere un estado de conciencia para producir su efecto no podría ser efectivo sin tal estado de conciencia. Es absolutamente cristalino esto que dice Neville, ¿no? Porque yo estoy esperando que algo suceda y que eso se manifieste, pero no tengo lo que necesito para que eso se manifieste, que es el estado de conciencia. Si yo no asumo el estado de conciencia, si yo no incorporo, si yo no encarno el estado de conciencia, eso no se va a manifestar, porque no hay forma que se manifieste, porque la realidad es un reflejo de mi interior. Entonces yo le estoy asignando al tiempo una función mágica que no tiene. Estoy poniendo mis esperanzas en una cosa que no va a dar frutos. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo estoy viviendo y asignándole al tiempo esa función mágica, yo no estoy en el estado que esa manifestación necesita. Entonces si yo veo a la manifestación del otro lado cruzada de brazos y diciendo, macho, pero y si vos no te pones en el estado, yo no puedo salir. ¿Qué cree que haga? ¿Qué cree que invente? Y es tan vital eso, es tan vital, es entender que el único momento en que nosotros tenemos para manifestar algo es ahora. Yo quiero tener dinero, hoy, ahora, me tengo que sentir abundante. No esperar a tener dinero, no esperar a que me salga ese trabajo, no esperar a que gane el 5 de oro, tenga esa herencia. Es ahora, es ahora. Y no necesito tener plata, necesito tener el sentimiento. Necesito consolidar el sentimiento, naturalizar el sentimiento de abundancia. ¿Y por qué es ahora? Porque es la manifestación de mañana. La vieja escuela, el viejo paradigma nos decía, esperá que llegue la plata para sentirte bien, para sentirte abundante. Bueno, lo que nosotros hemos aprendido y estamos desaprendiendo es que eso no funciona. Que en realidad lo que funciona es sentir hoy que ya tenés el dinero, que hoy ya sos abundante, para que eso se refleje mañana. Y con todos los procesos de manifestación es lo mismo. Con todos los procesos de manifestación es lo mismo. Si me digo necesito, no tengo, claro. Y si estoy parado en el deseo, también estoy denunciando que no tengo. Cuando yo estoy poniendo la mirada en el tiempo, por ejemplo, que muchas veces decimos, uy, pasa tanto tiempo y yo no estoy manifestando eso, y eso no aparece y no se mueve nada, lo que estoy denunciando es ausencia. Lo primero que estoy diciendo es, eso no está en mi vida. Cuando en realidad a mí el mandato que me dan es, me están diciendo, lo único que tenés que hacer es creer que eso que estás queriendo lograr, ya lo tenés. Y yo estoy constantemente dando señales de que no lo tengo. Constantemente. De una forma o de otra. Me las rebusco siempre para dar una señal de que eso no está. Y lo estamos haciendo porque no estamos entendiendo las bases, porque no estamos entendiendo la lógica que hay en la ley de asunción, porque no estamos entendiendo cómo funciona. ¿Cómo sería el estado que yo creo que está bien? Es un estado que vos definís, Daniela. Es un estado que vos definís. Va a depender de tu manifestación, de lo que vos quieras manifestar, pero es hoy. Hay una cosa también que les quiero comentar, porque lo he charlado mucho a nivel de las sesiones y lo hemos discutido mucho, es clarificar, digamos, todo el tema de la emoción que debo sentir, ¿no? Por ejemplo, muchas veces parece que tuviéramos que sentir como una emoción en particular, una felicidad, darnos vuelta a carnero solo porque ese es el estado. No, y no es el estado. No es el estado. Y a mí me encanta decir porque me encanta hacerlo pensar. Ustedes saben que mi misión en el mundo es venir a pudrir cabeza.
Me encanta decir que ustedes observen sus propias experiencias. Porque todos tenemos en nuestra vida experiencias y tenemos un acervo de situaciones que reconocemos e identificamos en nuestra vida, en la cual decimos, yo tenía ganas, deseos de tener tal cosa, y tenía un deseo ferviente y tenía un deseo que me generaba un impulso hasta que lo tuve. El día que lo tuve una emoción, una semana, y después se naturalizó. ¿Cómo se naturalizó? ¿No te das vuelta carnera sola? No. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Ese es el sentimiento que nosotros tenemos que rescatar. Todas aquellas cosas que son naturales para nosotros, ¿qué nos traen? Sentimiento de seguridad, sentimiento de certeza, sentimiento de confianza, de tranquilidad, de alegría. Pero no tenemos una sensación especial. ¿Ah? Uno adquiere una casa nueva y está contento con la casa, pero no va del dormitorio al baño saltando porque está en una casa nueva. No, es un sentimiento de naturalidad. Tenés la confianza, tenés la seguridad de que tenés la casa nueva. Ya punto. Y en general nuestra atención se enfoca en otras cosas después. ¿Por qué? Porque eso está integrado a tu conciencia de ser. Pasa lo mismo con el tema de las parejas. Recuerden situaciones en las cuales ustedes estaban bien con sus parejas. ¿Bien? No había una preocupación constante de decir, uy, ¿estaré o no estaré en pareja? No, tengo la tranquilidad, tengo la certeza de que estoy en pareja. Discutí de mañana porque el pelotudo dejó el lunch arriba o el tupper arriba de la mesa y no se llevó la comida y lo puteé todo, pero no tengo el proceso de ansiedad, no se dispara el proceso de ansiedad, no se dispara el miedo de decir voy a llegar a casa y no tengo más pareja porque se hizo todo mierda. No. Tengo situaciones de desavenencia, pero tengo la conciencia de ser que estoy en pareja. Chao, punto. Es una verdad incuestionable. Esos son los sentimientos que nosotros tenemos que evocar cuando estamos hablando de los estados. Esa es la naturalidad con la cual yo tengo que integrar las cosas que quiero integrar. No estamos hablando de cosas especiales, no estamos hablando de cosas raras, no estamos hablando de cosas que no hayamos hecho nunca, al contrario. Lo único que estamos diciendo son cosas que hacemos siempre, lo único que ahora le estamos poniendo atención, le estamos poniendo conciencia. Y eso nos complica, ¿por qué? Porque estamos saliendo del automático. Y hoy, que le queremos dar una intención, que le queremos dar un sentido, viene el automático y dice, no, pará, pibe, esto es mi tarea. Entonces ahí es que nos complica. Pero no estamos haciendo nada raro, estamos haciéndolo de todos los días. Entonces no se compliquen, simplifiquen. Adquieran los conceptos de la ley. Intégrenlos, piénsenlo. ¿Por qué? Porque es una lógica distinta de ver el mundo, de ver mi interacción con el mundo. Una cosa es que yo salga a pelearme todos los días con el mundo y otra cosa es que salga a mirar lo que el mundo me está mostrando y sabiendo que es un reflejo mío, que no dependo de nadie para cambiarlo. Las formas en las cuales yo opero en esas dos lógicas son absolutamente distintas. Absolutamente distintas. Pero para eso, ¿qué tengo que entender? Tengo que entender los estados de conciencia, por ejemplo. Tengo que entender que una situación que yo estoy viviendo no se arregla. Me tengo que mover, no se arregla. Tengo que entender que el mundo no funciona. A veces lo mando yo y a veces él hace lo que quiere. No. El mundo funciona siempre como un reflejo mío. Y si no me gusta el reflejo, cambio las causas. Pero yo prefiero toda la vida un mundo que sea un reflejo mío y no un mundo que ande independiente haciendo lo que se le canta. Toda la vida. Porque yo en el momento que defino que hay un mundo que es independiente y que se mueve
con total prescindencia de mí, yo tengo una cantidad de elementos para conjugar que se mueven independientemente. Porque si digo que el mundo se mueve independiente, le asigno a cada persona un libre albedrío y un movimiento independiente. ¿Bien? Entonces, tengo una cantidad de factores para conjugar, para llegar a la realidad que yo quiero, que es una locura. Prefiero que el mundo sea mi reflejo, que me tengo que cambiar yo solo. Es una economía de esfuerzos, sencillo. Que cada vez sea más natural ese estado nuevo, exacto. Neville lo planteaba con el tema de los... Muchas gracias, Mayra. Neville lo planteaba con el tema de los zapatos, ¿no? Él decía, cuando uno se compra zapatos nuevos, los primeros 3, 4 días, una semana, los zapatos resultan incómodos, hasta que llega un momento que se adaptan al pie y se vuelven naturales. Esto es lo mismo, es la incomodidad que nosotros tenemos de asumir el estado nuevo. ¿Por qué? Porque estamos peleando el mando con el piloto automático. Pero tenemos que entender que en la medida que nosotros podamos quedarnos en el estado nuevo, ese estado nos tiene que dar alegría, nos tiene que dar paz, tranquilidad. Entonces, si yo tengo una situación, me estoy imaginando una situación que me da alegría, paz, que me da tranquilidad, confianza, certeza, ¿para qué me quiero ir de ahí? ¿Para qué me quiero ir al estado viejo donde estoy peleándome con la historieta todos los días? ¿Cuál es el sentido de hacer eso? Desde mi punto de vista, y por eso traje el tema hoy, me parece que es necesario releer, reconceptualizar internamente, digamos, cada uno los conceptos básicos de la ley de asunción. ¿Cómo está rodar la piedra? Porque eso hacen a la lógica, hacen a las formas en las cuales nosotros vivimos cotidianamente. Cuando yo entiendo algunas cosas, yo me empiezo a facilitar la vida. Literalmente me empiezo a facilitar la vida. Cuando yo dejo de pensar que mi pareja viene y me dice tal cosa y me hace tal cosa, y empiezo a entender que eso que viene y dice y hace es nada más que un reflejo de mí, me ahorro una cantidad de plata. Me ahorro una cantidad de plata porque yo no entro en el desgaste emocional. No empiezo a discutir con mis historias internas. Bueno, ¿viste lo que es asunción persistente? Es impresionante. Neville tiene algunas síntesis tan sencillas, algunas muletillas que deberían de ser de aplicación obligatoria, como por ejemplo invertir o gastar. ¿Qué estás haciendo con tus pensamientos? Es una pregunta sencilla. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás invirtiendo o estás gastando? ¿Estás invirtiendo tus pensamientos en el mismo sentido que va el estado que querés asumir, o estás gastándolos sosteniendo el estado que tenés? Quedan 27 segundos. ¿Qué quieren hacer? ¿Volvemos o dejamos por acá? Díganme. Quedan 20 segundos. ¿Quieren volver y hacemos una redondilla de preguntas? Bueno, en 5 estoy... Bueno, volvimos. Vamos a ejecutar una redondilla de preguntas. Yo sé que no siempre de repente quedan las cosas claras, o a veces necesitamos abundar un poco más en los conceptos, y está bueno, ya que tenemos la posibilidad entre todos de participar,
sacarnos las ganas de preguntar y eliminar, digamos, todo tipo de dudas, ¿no? O sea, que nos quede la certeza de que lo que estamos entendiendo es así. Mi nombre es Roberto. Me dicen Pocho por una suerte de broma que nació en la época en que trabajamos junto con Vero y con Germán. Y bueno, y coincidió que a mi padre le decían Pocho y que ellos ninguno de los dos conocía, y bueno, quedó medio ahí como incorporado el sobrenombre. Pero mi nombre es Roberto. De hecho, la cuenta anterior era Berto Montevideo, ¿no? Que hacía referencia al Alberto de Roberto, y Montevideo, la abreviación de la ciudad. Bueno, igual el vivo va a quedar colgado, o sea, ya quedó colgado la primera parte, y ya a partir de mañana lo vamos a procesar y lo vamos a pasar a YouTube como hacemos habitualmente. Así que bueno. Claro, bueno, tuvimos creo que fue el 2022 o 2023, tuvimos prácticamente un año que trabajamos junto con Vero, que teníamos en YouTube, teníamos un espacio que se llamaba El Rincón del Pocho. Era creo que los sábados, los viernes o los sábados. Claro, hicimos muy buena amiga con Vero. Y con Ger también, ¿no? En realidad yo, digamos, le debo mi vida artística a Germán en ese sentido, ¿no? Porque Ger fue cuando yo lo conocí a él, fue el que me empezó a impulsar, digamos, a que empezara a publicar y a que empezara a exponerme un poco más. Así que bueno, todas las recriminaciones directas a Germán. Fue un poco así el que me dio el espaldarazo como para empezar a difundir un poquito esto. Yo a Neville lo conocía hace tiempo, ¿no? Y hace tiempo también que no le daba pelota. O sea, necesité bastante porrazo como para decir, me pongo las pilas y empiezo a estudiar esto que resuena. Pero en esa lógica, en esa estructura, digamos, cultural que todos hemos adquirido, ¿qué pasaba? Si bien las informaciones que yo tenía o que yo leía de Neville me resonaban y me hacían mucho sentido desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista racional y eso, era muy fácil. Era muy fácil. Y a mí, si no me venía el libro con un manual de cómo darme látigos, era como que no iba a funcionar. Dani, todos volvemos al anterior estado. Todos volvemos al anterior estado. Hay varias lógicas ahí. O sea, a ver, esto está bueno de entenderlo también, porque es parte, digamos, de conocernos y es parte de desdramatizar los procesos interiores que a nosotros nos suceden, ¿no? Arranquemos, digamos, por la estructura psicológica o fisiológica de la mente. ¿Bien? La mente está diseñada para utilizar, Eli, ¿cómo estás? Para utilizar, digamos, el menor consumo de energía posible. ¿Bien? Eso es un diseño biológico que tiene la mente. Chao. Utilizar la menor cantidad de energía posible. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo estoy en un proceso de cambio, en el cual estoy a través de la voluntad, a través de la asunción, digamos, del asumir un nuevo estado, estoy buscando generar nuevos hábitos de pensamiento, porque en definitiva todo se trata, digamos, de una estructura de hábitos. ¿Bien? Yo estoy buscando reemplazar creencias, generar nuevos hábitos de pensamiento, nuevos hábitos de sentimiento, nuevos hábitos de acción, nuevos hábitos de habla. Empiezo a forzar ese mecanismo de economía de energía de la mente. Empiezo a forzarlo porque deliberadamente le estoy imponiendo una rutina nueva. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo le impongo una rutina nueva a la mente, en el momento que yo me descuido, la mente me lleva al estado viejo. ¿Por qué? Por una sencilla razón, que le resulta familiar, que le es más económico, ya lo conoce, ya sabe,
utiliza menos recursos que imponiendo un estado nuevo. Es menos el esfuerzo que tiene que hacer. Entonces, naturalmente tiende a llevarme al estado viejo. Desde el punto de vista psicológico lo podemos ver a través de lo que es la estructura de nuestro cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano, que es el encargado de administrar el tema de los miedos y es el encargado de administrar el tema de el mecanismo de lucha, huida o parálisis, ¿no? Es el cerebro que menos ha evolucionado en la estructura evolutiva del cerebro en la humanidad. Bien, por consiguiente, sigue manejando, digamos, esa estructura instintiva de allá de la época de las cavernas. Y si uno se pone a pensar, ¿no? Teniendo esa información, si uno se pone a pensar que en ese momento la sobrevivencia dependía de una cantidad de factores, empieza a haber una estructura lógica que es comprensible para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque en el momento de las cavernas era mucho más seguro vivir dentro del clan que andar solo. Por consiguiente, generó ¿qué? El sentimiento de pertenencia. ¿No? Gracias, Gise. Por consiguiente, cada vez que se daba una situación en la cual a un individuo lo expulsaban, para el inconsciente era morirse. ¿Bien? ¿Qué nos pasa a nosotros muchas veces cuando perdemos? ¿O por qué nosotros muchas veces nos volvemos, digamos, de alguna forma complacientes emocionalmente para pertenecer a grupos? Porque tenemos alojado eso. Ese sentido de pertenencia implica una sensación de riesgo. El no pertenecer es de alguna forma para el inconsciente morirse. En aquella estructura de las cavernas, todo lo que me es familiar me resultaba seguro. En mi zona de confort. Yo acá sé que viviré mejor o peor, pero estoy bien. Todo lo que es desconocido es un peligro, es una amenaza potencial. Entonces, ustedes podrán decir, bueno, sí, está bien, pero en aquel momento había dientes de sable, hoy no hay. Ok, sí, es cierto, es real. Lo que no quiere decir que para el cerebro muchas de las situaciones que hoy nosotros vivimos cotidianamente no tengan el mismo nivel de riesgo que cuando se enfrentaban a un diente de sable. Lo que no quiere decir que hoy nosotros no hayamos tenido la posibilidad todavía de entender o de adaptar, digamos, ese mecanismo. Y entonces volver a lo conocido nos resulta mucho más fácil, nos resulta mucho más seguro. Entonces ahí, digamos, tenemos algunas herramientas que nos permiten entender por qué nosotros volvemos a los estados anteriores. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué es una de las cosas que nos decía Neville? La naturalidad. Cuando nosotros asumimos un estado nuevo y lo naturalizamos, ya no volvemos al estado viejo. ¿Por qué? Porque ese estado que naturalizamos, que acabamos de integrar a nuestra conciencia de ser, pasa a ser nuestro estado de conciencia actual y es donde la mente está cómoda y donde la mente hace el menor gasto energético. Entonces Neville nos decía, un estado, las ideas nuevas empujan a las ideas viejas hasta desplazarlas del todo. Empujan, o sea, no es una cuestión de que uno apaga la luz y dice, ya está, se acabó el estado viejo, viene el estado nuevo. No, hay una lucha. ¿Bien? Entonces, entender este tipo de situaciones, entender este tipo de cosas. Por eso yo insisto mucho, y a veces sé que puedo quedar pesado y que a la gente de repente no le guste, pero bueno, ese es el precio que tienen que pagar, ¿qué va a hacer? Insisto mucho en el tema de entender cómo funcionamos, de entender cómo funciona nuestro cerebro, de entender por qué suceden las cosas. ¿Bien? A ver qué dice Mayra. A mí me pasa que cuando visualizo y vuelvo a la 3D, no sé ni dónde estoy. Bueno, bien, está perfecto. Pero
entender ese tipo de mecanismos, entender que esas cosas existen en nuestra mente y no minimizarlas, es también, de alguna forma, entender las lógicas con las que tenemos que actuar. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo esto, cuando yo entiendo que la mente funciona así, que tengo un cerebro reptiliano que está haciendo fuerza para cumplir el objetivo que es la sobrevivencia, mi sobrevivencia, yo lo que digo es, primera conclusión es, ok, yo los pensamientos en automático no los voy a poder suprimir. Siempre van a estar ahí, siempre van a ser un componente. Ok, es un dato de la realidad. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Lo que puedo hacer es generar un nivel de atención que a mí me permita salir rápidamente del pensamiento en automático que no me sirve. ¿Para qué me sirve eso? Para no volver al estado viejo. Porque ¿de qué se trata acá? Acá se trata de perseverancia, de permanencia. Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Un estado, en definitiva, y lo leíamos hoy, es un componente de conceptos que yo creo que son verdad. Por consiguiente, eso no es una abstracción, eso tiene necesariamente un arraigo fisiológico en mi mente. Cada vez que yo pienso en un elefante, hay neuronas que se están disparando para darme la conceptualización del elefante. Hay un proceso fisiológico que sucede dentro de mi cabeza. Entonces, cada una de las estructuras conceptuales que forman mi conciencia de ser están apoyadas en una sinapsis fisiológica que en la medida que yo la repito, la fortalezco. Y en la medida que dejo de repetirla, la debilito. ¿Bien? Entonces, ¿por qué estoy explicando esto? Que parece que está de más. Porque explica la razón de la permanencia. La razón de la perseverancia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo, en la medida en que estoy en un proceso de asunción de un estado nuevo y estoy atento a lo que estoy pensando y a lo que estoy sintiendo, y la mente, en su esfuerzo por mantener su economía y por protegerme y llevarme a lo familiar, me mete al estado viejo, pero yo estoy atento y salgo rápidamente de ahí y me voy al estado nuevo, lo que estoy haciendo es debilitando ese estado viejo. Yo le estoy quitando soporte. Estoy imprimiendo en el subconsciente que hoy es más importante el estado nuevo que el estado viejo. Entonces, no solo estoy haciendo una nueva programación de mi subconsciente, sino que estoy fisiológicamente trabajando en mi cerebro, debilitando esa red neuronal que se disparaba en conjunto y sostenía el estado viejo y fortaleciendo la que está sosteniendo el estado nuevo. Y lo tengo que hacer hasta el punto que cuando el estado nuevo sea natural, esa red va a ser lo suficientemente fuerte y la otra se va a disolver, porque ya no tiene más sentido. ¿Bien? Es simple y sencillamente así. Simple y sencillamente así. Y muchas veces no cambiamos porque no tenemos la suficiente persistencia de sostener el estado nuevo y caemos en el estado viejo. ¿No? Y eso no solo tiene una explicación, digamos, desde el punto de vista fisiológico, tiene una explicación un poco más compleja que está vinculada con la estructura química que dispara esa fisiología que sostiene el estado viejo. O sea, el estado, cada uno de los estados, le dispara una química al cuerpo, le da una papota al cuerpo. ¿No? Y cuando nosotros entramos en ese proceso de disminuir la participación de ese estado que estamos abandonando, el cuerpo se resiste y el cuerpo pide la papota que le estamos negando. Y entramos en ese periodo de abstinencia en el cual somos propensos a volver o a generar situaciones que nos lleven al estado viejo, justamente por eso, porque el cuerpo está diciendo, me está sacando la papota, loco. Me la diste durante años y ahora me la está sacando.
¿no? La consolidación del estado nuevo le va a dar una papota nueva a la cual el cuerpo se va a acostumbrar también. Y nos va a suceder después cuando saltemos a otro estado, porque esto es un proceso expansivo de conciencia. El tema es que cuanto más nosotros seamos conscientes de los procesos que suceden adentro de nuestro, más fácil nos resulta, digamos, lidiar con nosotros mismos en los procesos de manifestación. Tenemos una mirada más misericordiosa con nosotros, más gentil, más de priorizarnos, de comprendernos, de entender lo que está pasando. No reaccionamos emocionalmente a decir, esta no es para mí, yo no puedo. Mirá que él en 3 días hizo destrozo y yo hace 2 años que estoy y no puedo. ¿Ah? Pues aparte tenemos esas tendencias mentales a compararnos con los demás, ¿no? Y esas comparaciones son absolutamente inútiles. Porque nosotros comparamos resultados pe a pa sin comparar de dónde partimos. No estamos hablando de que hicimos un estudio y tenemos cuerpos de creencias parecidas y nos criamos en ámbitos parecidos y tenemos una formación cultural parecida. No, comparamos resultado contra resultado. Un absurdo total. Un absurdo total promovido por la manifestación rápida, ¿no? Promovido por el resultadismo, por el exitismo. Cuando acá en realidad lo que importa es conocerse, lo que importa es dominar el método. Lo que importa es hacerse con el control de la creación de la realidad, no el resultado. El resultado es una anécdota. Vos podés tener un tipo que manifestó en 3 días y ya está, y le pegó de carambola y se dieron las condiciones y manifestó. Si vos dominás el método vas a manifestar el resto de tu vida. Eso es lo que tenemos que comprender. Esto es un proceso que no es para una manifestación en específico. Es un proceso que es meternos en las entrañas de la construcción de la realidad. Es entender cómo se construye la realidad. Es entender que va más allá de decir, quiero este deseo. Es todo. Cuando yo estoy entendiendo, integrando las leyes o los principios de la ley de asunción, lo que yo estoy haciendo es modelando mi vida, modelando mi relación con mi pareja, modelando la relación con mis hijos, con el dinero, con la casa, con los amigos. Estoy metiéndome en las entrañas de la creación de la realidad. Les guste o no les guste, y aunque parezca grandilocuente llamarlo así, es así. Es así. Yo me estoy preocupando por una metita, me estoy preocupando por un éxito pírrico. ¿En serio? Cuando me están dando la herramienta para crear la realidad. Estoy amargándome por un resultado pedorro. Cuando me están diciendo, loco, la realidad funciona así, modelá la vida como quiera. Y yo estoy focalizado, estoy mirando el dedo en vez de mirar la luna. ¿En serio? Bueno, eso es lo que nos pasa habitualmente. Por eso me parece importante, y quería traer el tema de los estados de conciencia, como un disparador de plantear estas cosas, que me parecen vitales. Porque para mí es mucho más central entender cómo crear la realidad que me permite generar lo que yo quiera en el momento que yo quiera, que decir, tengo un mejor auto parado en la puerta. Si yo no tengo ni idea cómo manifesté eso, ¿para qué me sirve? Si yo manifesté eso y me duermo después en los laureles porque no seguí trabajando y me fui al mundo a trabajar y después me olvidé, me externalicé de nuevo, ¿para qué me sirve? Y lo estoy hablando por experiencia propia. Les acabo de decir, yo la ley la conozco hace muchísimo tiempo. Y me tuve que pegar más de una piña. Más de una piña me tuve que pegar.
La sangre con letra, ¿cómo es? La letra con sangre entra, dice el dicho, ¿no? Bueno, está. Llegó un momento que dije, bueno, está, es esto, a cagar, es esto. Pero es esto desde el punto de vista de decir, es un método de vida, es una forma de ver la vida, es una forma de experimentarnos. ¿No? Es como que me dijeran, mirá Roberto, vas a tener, te vamos a regalar una máquina para imprimir dinero. ¡Ah, qué bueno, qué bueno! Pero yo, ¿sabes qué? La voy a utilizar nada más que para comprar golosina, porque es lo que a mí me gusta. Es decir, pero es una máquina para... ¿no? Puedes hacer lo que quieras. Ah, no, pero yo la voy a usar solo para la golosina, porque... no sé. No me da ganas de hacer otra cosa. Eso es lo que estamos haciendo muchas veces. Estamos enfocados en pequeños éxitos. Parece que llega ahí y se acaba la vida. Esto es un proceso de expansión de conciencia. Lo que pasa es que, claro, cuando uno lo toma como un proceso de expansión de conciencia es cuando nos viene el aprete. ¿Por qué? Porque empezamos a expandir, ¿no? Y porque empezamos a imaginar. ¿Bien? Y porque empezamos a agarrar y empezamos a decir, bueno, pero yo quiero más. Pero el querer más empieza a enfrentarme con mis creencias. Tengo que dejar de ser el personaje este. Y si quiero más y tengo más, porque sé cómo construirlo, porque sé cuál es el método de creación de la realidad, ¿me van a seguir queriendo mis amigos? La gente que se arrime va a venir porque yo soy un buen tipo o va a venir por interés. Y yo puedo hacer más que mis padres, y ahí empieza toda la catarata de creencias y todos los conceptos y los autoconceptos que nosotros tenemos que nos limitan. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de ponernos a trabajar y decir hay que echarle mano a eso porque yo quiero eso, decimos no, eso capaz que es mucho para mí. Vamos a quedarnos con esto, que yo estoy bien. Yo estoy bien, llego a fin de mes, estoy bárbaro, estoy tranquilo. ¿Se entiende? Esto es un proceso de expansión de conciencia. Para subirse al camino de la expansión de conciencia, uno tiene que entender que tiene que dominar el método. Que esto no es victorias puntuales, éxitos puntuales. No, es dominar el método. Y dominar el método te abre las puertas a hacer lo que vos quieras. Ay, tenés que bancarte el aprete, ¿eh? El chuchito te lo tenés que bancar. Pero bueno, elegiste este camino, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. ¿Ah? Y ahí empieza el chucho a decir, bueno, este personaje que yo estoy defendiendo no es nada. Puede cambiar perfectamente y yo no estoy en riesgo. Es seguro cambiar. Pero cambia totalmente la lógica, cambia la perspectiva con la cual nosotros nos movemos en el mundo si nosotros empezamos a trabajar, en vez de por un objetivo, entendiendo la ley como un método de vida, como un método de creación de la realidad. Y van a venir muchos y van a decir, ah, pero vos te crees que estás creyendo. Que piensen lo que quieran, que piensen lo que quieran. Esos que vienen a decirme cosas son mis dudas externalizadas. Durante milenios la humanidad estuvo con estos conocimientos absolutamente negados, absolutamente ocultos, en la ignorancia total. Hoy tenemos la posibilidad de tenerlos, de practicarlos, y con la abundancia de información que tenemos permanente. ¿Ah? Para ponerlo en ejemplo futbolero, es como estar en un clásico estadio lleno, desparramar al golero y tirarla afuera. No hay vuelta, señores, no hay vuelta. Esta es mi opinión. Obviamente cada uno puede asumir el rol que quiera, ¿no?
O sea, seguir trabajando por la manifestación en específico como único objetivo, o entender que esto es mucho más profundo. Entender que cuando nosotros comprendemos que esto es un método de creación de realidad, implica la manifestación en específico que estamos trabajando y todo lo demás. Implica tomar al pie de la letra las enseñanzas ancestrales. ¿No? Porque nosotros nos estamos parando en textos que hace 2000 años nos decían: al que cree, todo le es posible. Y no estaba diciendo algunas cosas sí, otras no, y más adelante vamos a ver si esto se actualiza. No, todo. O sea que si hoy hay algo que vos considerás que no es posible para vos, el problema no está en que no exista o en que no sea posible. El problema está en vos que no lo crees posible. Así de sencillo. Neville directamente lo decía. Cuando nosotros tenemos una realidad que estamos asumiendo, esa realidad no se va a manifestar hasta que nosotros alineemos nuestras creencias a la altura de esa realidad. Hace 2000 años Jesús lo dijo: ustedes van a hacer obras iguales y más grandes que las mías. Y sin embargo nosotros estamos ahí pelotudeando, llorando por los cuartos por una pareja, porque no entendemos cómo funciona esto. Peludeando todos los días con la vida, porque no entendemos cómo funciona esto. ¿Ah? Porque todos hoy vamos a salir del vivo y vamos a decir: puta madre, toda la fuerza, qué razón tiene el pelado. ¿Ah? Y nos va a durar 10 minutos. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo. Porque nos basamos en la emocionalidad. Y nos juntamos entre todos y decimos: vamos arriba, que nosotros podemos. A los 10 minutos el primer contraste a la mierda todo. Ya empecé a funcionar como el mundo dice que tengo que funcionar. ¿Ah? Entonces, yo los invito, los convoco, los intimo, los conmino, como dijera un presentador de televisión de acá de Uruguay, a que integren los conceptos de la ley, a que integren la lógica de la ley. ¿Ah? Porque es absolutamente necesario. ¿Ah? Eso mismo, se trata de ser hacedores de la palabra. Es absolutamente necesario. Estamos teniendo una herramienta maravillosa de creación de realidad y estamos empantanados en pelotudeces. Es como decir, tenés media hora para hablar con Dios y preguntarle: ¿qué tapa de masa de hojaldre es la mejor? ¿Cuál es la marca que te parece que es la mejor? Y decís, ¿en serio? ¿En serio cómo estás preguntando esas cosas? No. Bueno, esto nos está pasando lo mismo. Estamos teniendo una herramienta maravillosa que depende absolutamente de nosotros. Todos los que estamos acá hemos venido de esa construcción del mundo en la cual casi nada dependía de nosotros. Éramos absolutamente impotentes, digamos, a cualquier tipo de modificación de la realidad. Hoy nos encontramos que eso no es así. Que eso es una creencia, que eso es un modelo que no está funcionando para explicar, digamos, la realidad, cómo se construye la realidad. Y nos están diciendo, nos están poniendo todo el poder en el regazo. Perdón que me metí con tu rubro, cocino para vos. Nos están poniendo todo el poder en el regazo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Estamos fijándonos en detalle. Estamos empantanados en pelotudeces de la mente. ¿No? Haciéndole caso a esa vocecita que dice: ay, nunca pudiste, porque vas a poder ahora. Porque se me canta, porque me cambié, porque abrí los ojos, porque me di cuenta que esto no es verdad. Porque me di cuenta que me vengo repitiendo cosas que no son verdad,
que no tienen asidero en la realidad. Por eso voy a obtener resultados distintos. Porque la única forma que tengo de transformar mi realidad es transformar mi mente. Entonces, esa es la historieta. Hoy estamos teniendo una herramienta maravillosa para nosotros. Usémosla con discernimiento, usémosla con sabiduría. Ahí llegó uno de los culpables de que yo esté atomizándolos a ustedes ahora. ¿Qué hace, Ger? ¿Se entiende? Utilicemos eso con sabiduría. Esto es un método de creación de realidad. Chao, punto. No hay que minimizarlo, no es un procesito de estoy haciendo algunas cositas, unas técnicas, unas herramientas para manifestar tal cosita. No, estás creando realidad. Porque lo que vos estás enfocado en crear puntualmente, con atención, con dedicación, con voluntad, lo que no te estás dando cuenta es que estás creando el resto de tu vida en forma inconsciente. Y estás utilizando la misma herramienta. Entonces, esto es un método de creación de la realidad. Ya está. No, Germán no quiere participar en los live conmigo. Dice que me salen los lados muy conspiranoicos y... Germán está para leer. Él tiene su público y ya está. No se junta más ya con la gente del otro lado del charco. ¿Se entiende? Entonces, entendamos eso. Entendamos que una cosa que nosotros estamos intentando aplicar conscientemente, la estamos aplicando inconscientemente en el resto de nuestra vida. Por eso es necesario entender cómo funciona. Por eso es necesario entender. No es un caprichito de decir, me pongo a hacer esto porque quiero manifestar la noviecita, quiero manifestar el autito, el mejor laburo. No. Gracias, Ger. Con el cariño de siempre. Es entender, es entender eso mismo, que es lo mismo aplicado a todo, de una forma conscientemente y de otra forma no. Entonces, si lo estoy aplicando en todo, ¿me sirve entenderlo o no me sirve entenderlo? ¿Me sirve entenderlo o no me sirve entenderlo? Obvio que me sirve entenderlo. Obvio. Entonces, ¿por qué me estoy aferrando a la manifestación puntual? ¿Por qué no estoy entendiendo y estoy dedicándome a reparar estados cuando los estados no se reparan? Me tengo que correr de estado. ¿Por qué? Si ya sé, como a todos nos ha pasado, que determinada línea de pensamiento me arrastra un berenjenal emocional en el cual me cuesta salir, ¿por qué me dejo arrastrar? ¿Por qué me pongo a discutir con la conversación interna cuando se dispara ese pensamiento que me va a llevar a una determinada conversación interna que yo ya conozco, que ya sé todo lo que tiene para decirme? ¿Por qué me pongo a discutir con ella? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué no aplico ahí en ese momento la dieta mental? ¿Por qué no me voy al estado que yo quiero? ¿Por qué me quedo discutiendo ahí? ¿Para qué? ¿Qué estoy intentando hacer con eso? ¿Cuál es el sentido de tener esa actitud? Yo me corro, me voy de ahí, no discuto. No tengo nada que discutir con eso. Porque yo no la puedo convencer de nada. Esa conversación responde a un estado que yo no puedo cambiar. Entonces, esa comprensión de que yo no puedo hacer nada ahí es la que me determina que yo me vaya de ahí. Es así de sencillo. Pero para eso tengo que entender que los estados están completos. Para eso tengo que entender que un estado yo no lo puedo cambiar. Para eso tengo que entender que ese reflejo que yo tengo adelante responde a un estado. Y que yo no puedo cambiar ese reflejo, no puedo modificar, no puedo arreglar esa situación ahí afuera.
Lo que tengo que hacer es moverme de estado para ver una cosa distinta. ¿Ah? También el deseo de cambiar a veces no es tan poderoso. ¿Bien? Pero entonces, la comprensión de esos conceptos que cuando uno los habla, cuando uno los dice, dice, pero mirá las obviedades que estás diciendo. Bueno, sí, las obviedades que estoy diciendo hoy son muchas veces las cosas en las que defeccionamos en la práctica. ¿Ah? Porque nos enroscamos a discutir con ese estado interno, porque no nos movemos, porque nos ponemos a esperar que las cosas cambien, ¿ah? Porque nos ponemos a esperar que mi pareja se mueva, que haga esto, que haga lo otro, y yo no me muevo. Y Neville nos decía, si usted está asumiendo un estado y esa realidad no se manifiesta, no es que la realidad esté mal, es que usted no se está moviendo de ese estado. Sencillo, no hay vuelta. Volvamos de nuevo al ejemplo del espejo. Yo me enfrento a un espejo y me estoy viendo. Si yo quiero dejar de verme, ¿qué hago? Me corro. Ahí ya no me veo más. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Moví el espejo? No. Me corro yo. ¿Por qué? Porque el reflejo del espejo corresponde al estado en el cual yo estoy parado enfrente al espejo. Así sucede con cada una de las realidades que nosotros vivimos. Entonces, comprender estas cosas, que parecen muy sencillas cuando las leemos o cuando las escuchamos, comprenderlas, estudiarlas, pensarlas, integrarlas, son las situaciones que a nosotros nos van alivianando los procesos de manifestación. Porque nos impiden atascarnos en ciertos lugares comunes, en ciertas obviedades, perder tiempo en esas cosas. Cada vez que yo me ato emocionalmente a una situación, a un reflejo, a un contraste, y me dedico a discutir o a llorar o a lo que sea por esa situación, estoy perdiendo tiempo de estar en el estado. Estoy programando la realidad para que se siga manifestando en los mismos términos. ¿Por qué? Porque el único momento que yo tengo para programar la realidad en el estado que yo quiero es ahora, y ahora no lo estoy utilizando. Ahora estoy enroscado discutiendo con el estado que yo no quiero. No hay otro momento, ¿eh? No hay otro momento. Sáquenselo de la cabeza. No hay una forma que podemos decir, yo hoy estoy pensando que mañana la voy a tener. No, 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 es ahora. ¿Lo sentís ahora o no lo sentís ahora? ¿Ah? Esto es binario. ¿Sos o no sos ahora? No hay vuelta. No es ahora soy un poquito, un ratito. No. ¿Sos o no sos? Y en ambos casos está bien. No seas así, Ger. Todavía que soy benévolo y no te habilité para que entraras. Te estoy perdonando. ¿Ah? Pero es así. Es entender que es ahora. Que es el único momento. Es el único momento. Esa construcción temporal que tenemos en la cabeza, de que parece que todo lo podemos procrastinar 5 minutos, 10 minutos, un poquito más, y lo planifico para un futuro inmediato, no existe. Es una pelotudez. Es una pelotudez. Estamos perdiendo tiempo. En este momento me siento con pareja o sin pareja. En este momento me siento abundante o no me siento abundante. No hay otro misterio.
Pero el sentirme abundante, el sentirme con pareja, es un entrenamiento también. ¿Por qué? Porque yo vengo entrenado de décadas de mirar para afuera y legitimar con mi sentido lo que hay afuera. Entonces yo me siento abundante y yo persiana abajo. No entra nada de los sentidos. Y si entran, no me importa. Y eso lo tengo que entrenar. Eso lo tengo que entrenar. No, pero ¿cómo te vas a poner así? ¿Cómo no vas a darle pelota? Que lo vi con otra, lo vi con otro. No me importa lo que pasa afuera. No me importa. Porque si no estoy atentando contra las propias bases de la ley. Si no estoy diciendo que estoy trabajando con una herramienta, pero en realidad estoy diciendo que la herramienta no sirve para nada. Que es una porquería. ¿Por qué? Porque si yo estoy dándole una credibilidad a los sentidos y me estoy comiendo como verdadera esa realidad que estoy viendo afuera, estoy diciendo que eso funciona independiente de mí, que eso no es un reflejo mío. Si yo parto de la base de que eso es un reflejo mío, no me importa lo que veo afuera, porque lo que veo afuera sé que tengo que corregirlo adentro. No tiene otro motivo que el reflejo que yo estoy emitiendo. Si yo le quito la atención a ese reflejo no puede sobrevivir. Pero nos cuesta entender esa lógica. Y vamos y nos damos de bomba contra la realidad. Nos damos de bomba contra la realidad. Y vamos y compramos. Y ven la realidad y le dice, oh, mira que está paseando con la otra, y nosotros vamos, dame 5 de eso. 5 dame de eso. Que hoy necesito un buen drama en mi vida. Y después venimos a un vivo y comentamos, ay, sí, qué razón tenés. No, pero no es qué razón tengo. A mí no me interesa que me den la razón. Yo les comparto mi percepción, les comparto mi concepto sobre la ley, mi experiencia sobre la ley, mi forma de entender la ley, para que compartamos entre todos, para que integremos entre todos y para que lo usen. No me interesa que me vengan a dar la razón. No me preocupa. No me preocupa. Sí me interesa que lo utilicen. Sí me interesa que vean la realidad como un reflejo permanente. No que estén en dos aguas. ¿Se entiende? ¿De qué me sirve que me den la razón? ¿De qué me sirve? Al contrario, ¿saben qué me sirve? Me sirve generar conciencia en ustedes, que entre todos discutamos, y que entre todos entendamos que esto es un método de creación de la realidad y que podamos empezar a articular nuevas realidades en el mundo. Porque de eso se trata. ¿Qué hago yo rascándome el ego solo? No tiene sentido. No tiene sentido. Bueno, dijimos que íbamos a hacer una segunda parte para preguntas, así que bueno, empiecen a disparar porque si no se nos va a acabar y no vamos a tener una tercera parte. Ya creo que el objetivo de traer los estados de conciencia como disparador funcionó bastante bien, así que los escucho. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ustedes disculpen que yo a veces me apasiono un poco, pero sinceramente me parecen cosas centrales, me parecen cosas absolutamente indispensables de entender. A ver, Juan dice, hola Pocho, yo tengo una pregunta. ¿Cómo hacer cuando cuando no se pagan las deudas y te aplazan muchas fechas? Bueno,
lo primero que tenés que hacer es empezar a trabajar, digamos, salir de estar sosteniendo esa situación, ¿no? Hay una lógica que a nosotros nos atrapa en general, que cuando tenemos una situación, digamos, angustiante o preocupante, quedamos demasiado dedicados a mirar la problemática. ¿Bien? Quedamos demasiado atrapados, digamos, en la limitación del problema. ¿Bien? Neville nos planteaba que nosotros, para asumir un estado de conciencia, lo que teníamos que hacer es una elevación de mente, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Si vos no elevás tu nivel mental y trascendés el estado de conciencia ese en el cual o vos no podés pagar o la gente no te paga, no hay posibilidad de que salgas de eso. O sea, te lo voy a poner más claro. Einstein lo decía de otra forma. Einstein decía: no se puede solucionar un problema con la mente que lo creó, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que la mente, cuando crea un problema, o sea, cuando la mente encuentra un problema, es porque tiene una limitación. O sea, no tiene, desde ese estado mental en el cual se encuentra con el problema, no tiene la posibilidad de solucionarlo. ¿Bien? Tenés que trascender ese estado mental que vos tenés para encontrar una solución. Te voy a poner un ejemplo bien gráfico y que a todos nos ha pasado en general. Situación: tenemos un problema en concreto y estamos ahí, ¿no? Cocusa, no le encontramos la vuelta. Viene alguien de afuera y dice: uy, ¿por qué no haces esto? Y vos mirás y decís: la puta madre, hace 3 horas que estoy acá y no me doy cuenta de esto, que lo tengo enfrente de los ojos. ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿O cuál es la explicación de eso? Que yo estoy atrapado en la limitación, o sea, estoy absolutamente hipnotizado por el problema. ¿Ah? Cuando viene alguien de afuera que no está identificado con el problema, que no está hipnotizado con la limitación, viene con un nivel mental distinto al mío, por consiguiente es capaz de ver soluciones que yo no puedo ver. ¿Por qué? Porque yo estoy atrapado en la limitación. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos ese tipo de problemas: trascender ese estado mental. Y ese estado mental hay que observarlo en qué se está apoyando. Porque, por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos un estado mental que está, digamos, expulsando una determinada realidad, pero que está apoyado mucho más en lo emocional. ¿A qué voy? Voy, por ejemplo, al tema de decir, sobre todo en el tema de dinero, ¿no? Bueno, ya que estamos con el tema de dinero, les cuento que voy a armar un tallercito de 3 días para abril, que va a ser por la gorra, sí, a voluntad dura y pura sobre el tema de dinero, que va a estar bueno. Después les comento más en detalle. Pero, sobre todo con el tema de dinero, ¿qué es lo que nos pasa? Muchas veces nosotros somos conscientes del plano mental, identificamos racionalmente las creencias de repente o los pensamientos que tenemos limitantes, bien, pero desde el punto de vista emocional nos seguimos sintiendo tenemos un sentimiento muy fuerte de insuficiencia, ¿tá? Tenemos un sentimiento muy fuerte de no merecimiento. Bien, entonces, ¿qué sucede con eso? Que vos desde el plano racional nada más no lo podés cambiar. Lo que tenés que trabajar son esos sentimientos que vos tenés, que están apoyados en creencias de insuficiencia, de no merecimiento. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Neville nos decía, ¿no? Cuando uno tiene un deseo, que vendría a ser el elevarse mentalmente por encima de ese nivel que te está generando esa situación, ¿ah? Pero tenés un sentimiento que te dice que vos no sos merecedor de tener una realidad distinta a esa, ¿ah? Gana el sentimiento. ¿Ah? Entonces, para eso, lo que nosotros utilizamos es toda la técnica que nos dejó Neville con respecto al tema de la revisión. Porque en definitiva, ¿qué es el sentimiento? El sentimiento es una construcción emocional que nosotros hicimos en torno a una creencia en determinado momento de nuestra vida, ¿ah? Y que hoy es lo suficientemente fuerte, que tiene un anclaje lo suficientemente fuerte como para expulsarse automáticamente o sabotear, digamos, aquellos procesos mentales que nosotros queremos impulsar para asumir estados nuevos. ¿Bien? ¿Cómo debilito yo eso? En general, cuestionándolo. Porque muchas veces, como muchas creencias,
existen porque no existe una mirada que las cuestione. Muchas de las creencias que nosotros tenemos en realidad no tienen asidero. Son insostenibles desde el punto de vista racional. ¿Por qué están ahí? Porque nosotros no tenemos una mirada crítica. Porque nosotros en ningún momento las confrontamos, en ningún momento las cuestionamos. Entonces no le podemos demostrar a la mente que eso es irracional, si no nos animamos a cuestionarla. Entonces cuando yo tengo una construcción emocional en base a una creencia o en base a un suceso en mi vida que generó una impresión en el subconsciente, y yo empiezo a tener una mirada de mi adulto y a resignificar esa emocionalidad, eso lo que me permite es disminuir esa carga emocional que yo tengo, ese anclaje emocional, y poder cambiarlo y poder generar la posibilidad de tener resultados distintos. Pero es trascender ese estado de conciencia. Es darte cuenta que eso que estás viviendo es un estado de conciencia nada más. ¿Bien? Cuando vos te das cuenta que es un estado de conciencia, vos decís, bueno, ok, yo puedo ocupar otro estado de conciencia. ¿Cuál es el estado de conciencia que quiero ocupar? Este estado de conciencia, lo defino, ¿cómo me sentiría? Pim, 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 bárbaro. Ok, ya lo tengo claro. Cuando intento ocuparlo, me voy a empezar a encontrar con las resistencias. Y ahí voy a empezar a mapear lo que tengo que cambiar en mí, ¿no? Que pueden ser anclajes emocionales o que pueden ser creencias. Tengo que empezar a trabajar en aquellas cosas de mi autoconcepto que tengo que cambiar para ocupar ese estado. Porque obviamente el que está ocupando este estado, que tiene una cantidad de situaciones ahí por el tema económico, es de una forma que va a ser distinta del tipo que tiene ese tema resuelto. Entonces, como yo tengo una diferencia de autoconceptos entre uno y otro, lo que tengo que hacer es trabajar en mí. ¿Para qué? Para poder asumir plenamente ese estado, para que el ocupar ese estado y permanecer en ese estado cada vez me resulte más fácil y no se vuelve una lucha. Porque cuanto más yo pelee para asumir el nuevo estado, más fácil me va a ser retornar al viejo estado. ¿Pero es por qué? ¿Porque el estado nuevo es imposible para mí? No, es porque yo no estoy trabajando conmigo mismo. Porque yo no estoy teniendo la suficiente autoobservación como para darme cuenta cuáles son las cosas que están sosteniendo este estado que no quiero, que tengo que sacar y cambiar para asumir el nuevo estado. Bueno, a ver. Lili plantea: ¿cómo ocupar el estado de salud? Y entonces, ¿cómo salir del estado de enfermedad? La tengo y la veo en varios también. Bueno, ocupar el estado de salud es tener una conciencia de salud. Cada vez que vos te enfrascás en el tema de la enfermedad, ¿no? Cada vez que vos le prestás atención, cada vez que vos enfocás ese estado como verdadero, lo estás alimentando. Y con esto no quiero decir que si estás en un tratamiento no tengas que abandonar todo, no, porque van por caminos distintos, ¿no? Primero, es convencerte de que el cuerpo tiene propiedades de autocuración que son comprobables, que son comprobadas científicamente. ¿Bien? O sea, el propio cuerpo tiene un diseño que genera las posibilidades de autocuración. Primera cosa. Segunda cosa, hay toda una escuela de medicina, que es la medicina germánica, que habla de que todas las enfermedades tienen un origen emocional. ¿Ok? O sea que no todo tiene, digamos, un asidero, o sea, tiene una repercusión biológica, pero no necesariamente tiene un asidero biológico. ¿Bien? Cuando vos entendés estas dos cosas,
vos entendés que buena parte de la solución está en empezar el proceso de autoobservación. ¿Ah? Asumir que tu cuerpo tiene la capacidad de sanarse. Asumir que el origen probablemente de la enfermedad o de los procesos de enfermedad estén en lo emocional, ¿no? Y empezar a hacer los cambios, ¿no?, que te lleven a esa conciencia de sanidad. Los cambios de mentalidad, los cambios emocionales, ¿no? Y no comprar, digamos, esa verdad de enfermedad. ¿Se entiende? Cada vez que nosotros consolidamos, tenemos una mirada hacia afuera y decimos, sí, yo realmente me siento enfermo, o estoy enfermo, o tengo el diagnóstico de que estoy enfermo, lo que estamos haciendo es consolidar esa realidad. ¿Bien? Cuando yo empiezo a trabajar mi conciencia y empiezo a trabajar mi sentido, digamos, de entender que la estructura emocional, la estructura de pensamientos, la estructura de sentimientos que yo tengo es la que está soportando, digamos, dándole vida a esa enfermedad, lo que yo estoy diciendo es, más allá de los aspectos biológicos, esta enfermedad está dependiendo de mí. Yo puedo cambiarla. Si yo cambio, esto va a cambiar. ¿Bien? Pero hay que convencernos de ese poder. Hay que asumir ese poder. No hay que regalar ese poder. ¿Bien? Por ejemplo, para que tengas una experiencia, o para que tengas un antecedente, podés agarrar el libro Desarrolle su cerebro, de Joe Dispenza. Creo que es en el primer capítulo o en la introducción. Él explica su vida. El tipo tenía 23 años, quiropráctico, un consultorio enfrente a la Rambla, auto descapotable, buena guita, buenos clientes. Y el tipo pasó de esa situación a tener un accidente en un triatlón y estar prácticamente con un diagnóstico de cuadraplegia, ¿no? Y él tomó la decisión, o sea, la opción médica, la opción científica era una operación, que él la nombra, yo no la recuerdo, pero que consistía en atravesarle unos fierros o meterle unos fierros en la columna y sostener la columna en base a esas varillas, digamos, y que eso capaz que le permitía caminar en algún momento. ¿Bien? Y el tipo se niega, toma la decisión de no operarse, ¿no? Toma la decisión de no operarse, él conociendo cómo funciona el cuerpo y confiando, digamos, en el proceso autocurativo del cuerpo, toma la decisión de no operarse a riesgo propio, ¿no? Porque, o sea, todos los médicos le hicieron firmar exenciones de responsabilidad y todo, ¿no? Porque todos los médicos estaban en contra de esa decisión. Bueno, y el tipo hoy lo puedes ver en cualquier conferencia, en cualquier acto que organiza, caminando absolutamente normal. ¿Ah? O sea que hay una construcción, digamos, de todas nuestras áreas de la vida en base a la conciencia. Ya me quedan 27 segundos de nuevo. Así que bueno, espero que les haya sido de ayuda estos dos vivos y muchas gracias, Ro. Y bueno, nos veremos el jueves que viene entonces, ¿sí? Queda colgado la segunda parte y ya mañana lo preparo y lo subo al canal de YouTube y les aviso, ¿sí? Gente linda, cuídense, nos estamos viendo.